El objetivo es evaluar la relación entre el incremento de la emisión de dinero y la hiperinflación. Para demostrar esto, se analizarán diversos casos. Relacionaremos dos conceptos claves. Primero, déficit fiscal. Si un gobierno gasta más de lo que recauda, tiene un déficit presupuestal. Segundo, inflación. Esta se caracteriza por un aumento generalizado de los precios de los bienes y de los servicios en un periodo. Para ello, hemos planteado la siguiente hipótesis. El crecimiento excesivo de la oferta monetaria para financiar el déficit fiscal es la principal determinante de la hiperinflación peruana de 1985 a 1990. En las evidencias teóricas son dos las determinantes del déficit fiscal. El primero es el conflicto bélico. Por un lado, las guerras provocan que los países se financien, como en el caso de Alemania en la Primera Guerra Mundial. Por otro lado, tras el conflicto, las indemnizaciones impuestas por el bando ganador representan un excesivo gasto, como en el caso del Tratado de Versalles y el incumplimiento del armisticio de Hungría con la Unión Soviética. El segundo es el gasto público. En esta determinante tenemos que tanto la ilusión fiscal, la teoría del efecto burocracia y el estímulo a la creación de puestos de trabajo aumentaron el gasto en Argentina. Diversos autores plantean que al crearse los déficits en diferentes países se opta por emplear algunas políticas monetarias. Por ejemplo, la emisión de dinero fiduciario para recaudación de ingresos mediante señoreaje. Es así que los autores concluyen que aun cuando el señoreaje es un buen método de recaudación, los ingresos no podrán cubrir el déficit fiscal. Como consecuencia de este déficit presupuestario, su financiamiento produjo que el Banco Central realice una política monetaria expansiva. Ello causa la disminución de la tasa de interés y una mayor cantidad de dinero en el mercado monetario. Dicha reducción de tasa produce que se retire dinero de los bancos por parte de las personas y, debido a la mayor disposición de efectivo, los consumidores empiezan a adquirir una mayor cantidad de bienes y servicios. Asimismo, la curva de demanda agregada se expande generando un aumento en los precios y en la cantidad demandada. Como prueba de hipótesis, explicaremos el origen del déficit fiscal en el Perú. En el primer punto, analizaremos el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, de 1968 a 1975. En ese periodo, la deuda externa creció de manera alarmante debido en gran parte a la masiva compra de armamento militar soviético. De esta forma, el Perú se convirtió en una potencia militar de la región de América Latina. Como segundo punto, en el primer gobierno de Alan García, él viajó a la sede del Fondo Monetario Internacional en Estados Unidos y reafirmó su voluntad de designar solo el 10% de las exportaciones peruanas para amortizar la deuda externa. Esta medida hizo que el FMI declarara al Perú como un país insolvente e inelegible, en otras palabras, un país que no puede solicitar créditos. De esta forma quedábamos excluidos de la comunidad financiera internacional. Durante su gobierno, el Dr. García realizó una serie de ajustes. Aplicó políticas económicas llamadas heterodoxas. Estas consistieron en incrementar los salarios reales en un 18% y la congelación de todos los precios en mercado. El objetivo era estabilizar y hacer crecer la economía mediante el incremento del consumo, lo cual en el largo plazo equivaldría a un incremento del ingreso y del PBI. Sin embargo, el principal problema de las políticas planteadas fue que éstas requerían un incremento del gasto público. Además, el Estado no percibía muchos ingresos, dado que la capacidad productiva de la modesta industria nacional estaba llegando a sus límites, pues era necesario recurrir a más inversiones y préstamos por parte de extranjeros. Dado que los gastos eran mayores que los ingresos, hubo déficit fiscal en el país. En el caso de Perú, según el BCR, la política monetaria tuvo diversos cambios por factores externos e internos. Diversos autores compartían una misma postura, la cual era que el déficit fiscal se cubría mediante emisión de dinero fiduciario. Además, Guevara planteó que las medidas tomadas por Alan García incrementaron aún más el déficit. Ahora analizaremos la hiperinflación como consecuencia de la emisión de dinero. Según Roca, en su publicación Teoría de la Inflación, se puede observar el siguiente modelo, donde P es igual a inflación por supuestas expectativas racionales y G representa el déficit fiscal. Los nuevos clásicos a través de este modelo no lineal argumentan que a mayor déficit fiscal se obtendrá mayor tasa de crecimiento de dinero, asimismo una tasa de inflación mucho más grande. Respecto a la política monetaria, se reconoce que la emisión primaria fue descontrolada durante la hiperinflación, además de convertirse en variable exógeno. Los mayores niveles de precios necesitaban más cantidad de dinero y esta generaba mayores tasas de inflación. La emisión monetaria mostró menores oscilaciones, las tasas de encaje fueron mínimas, la tasa de interés en la moneda local disminuyó, mientras que la tasa de interés del dólar se mantuvo elevada. Concluimos que, en primer lugar, distintas razones pueden ocasionar un déficit fiscal en un país. En el caso peruano, las determinantes fueron relacionadas a la deuda externa. En segundo lugar, el déficit fiscal se trató de financiar principalmente con emisión de dinero fiduciario. Finalmente, mediante el modelo explicado, el incremento de la oferta monetaria también incrementó los precios.